Y hoy estamos con el especial de los sábados de 8 a 10 de la mañana. Una mañana fresquita aquí en la gran ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 13 grados 7 décimas. Y la máxima probable para hoy va a estar aproximadamente en los 22 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy, sábado 8 de mayo, estamos cumpliendo 7.279 programas en el aire y vamos a cumplir 8.375 horas transmitiendo el otro enfoque en este 33º año consecutivo. El cielo está totalmente despejado en esta mañana. Bueno, nuestra vía de comunicación es el 11 61 24 9340. Nos encontrás en el chat de Facebook y en el chat de nuestro canal de YouTube. Y ahí nos dejás tus mensajes, tus saludos, tus preguntas. Hoy en el especial de los sábados tenemos un invitado ya aquí en el programa, que ya lo vamos a presentar. Tengo a un columnista nuestro que ya lo están viendo también, Mariano Laudoño. Muy buenos días, Mariano. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Gabriel. Un gusto, Mariano. Un gusto, Fernando. Gracias por invitarme en este programa especial y darme la oportunidad de participar y sobre todo de poder escucharlo a Gabriel, que es uno de nuestros grandes referentes. ¿Sí? Así es, Mariano, como todos ya saben, es nuestro columnista sobre ideología de género, sobre temas de actualidad, de agenda globalista. Lo tenemos siempre hablándonos sobre estos temas e informándonos e instruyéndonos. Y Gabriel Ballerini, es un defensor de la vida en estos últimos años, donde hemos estado juntos, marchando por la vida, poniendo en todos los medios posibles la posición de nuestra fe, la posición bíblica, la posición no solamente bíblica, sino médica, de la ciencia, todo lo que tiene que ver con la vida, con el bebé en el seno de la madre. Bueno, vamos a hablar de unos cuantos temas con Gabriel Ballerini en esta mañana. Gracias, Gaby. Te decíamos recién fuera del aire. Tuvimos casi 2-3 años tratando de que estés con nosotros en el programa. Hoy se da la posibilidad y estamos muy contentos de tenerte. Gracias, del mismo modo, Fernando, un gusto enorme para mí poder charlar en esta mañana de temas actuales y poder participar de este programa. Un gusto y felicitaciones por tantas emisiones ahí, tantas horas acumuladas al aire. Felicitaciones. Bueno, gracias. Y Gabriel Ballerini ya hace algunos años está también interviniendo en la política de la República Argentina para tratar de cambiar la realidad política, la realidad social, lo que se está viviendo en la Argentina hace muchos años. Yo siempre me quedo con esta frase que se vivió cuando todo el mundo decía que se vayan todos y después votaron siempre a los mismos. Y están siempre los mismos hace años y años en la Argentina. Se le atribuye a Albert Einstein esta frase: si querés tener un resultado distinto, no hagas siempre lo mismo. Y en la Argentina parece que no aprendemos, siempre la gran mayoría hace lo mismo y no tenemos resultados distintos, no hay cambios, no hay manera de cambio. Por eso me gusta ver a hombres cristianos, mujeres, hombres y mujeres comprometidos con su fe, con sus valores, comprometidos con la ética cristiana, interviniendo en política para poder cambiar la realidad de nuestro país. Bueno, Mariano. A Mariano lo tenemos invitado aquí al programa porque él conoce mucho más de estos temas actuales y junto a Mariano queríamos compartir esta hora con Gabriel Ballerini. Bueno, hay tantos temas, tengo tantas preguntas. Yo siempre aconsejo desde acá, junto con Fernando, buscar siempre fuentes alternativas de información, apagar los canales digitales, apagar el televisor y volcarse a fuentes alternativas.
canales de YouTube, etcétera, aunque ahora nosotros sabemos la tremenda censura que se está ejerciendo también en estos medios. Y entre esa lista larga de fuentes de información alternativas confiables, está Gabriel, indudablemente. Gabriel tiene un canal de YouTube y es uno de los que yo tengo allí en la lista, junto con Agustín Laje, Nicolás Márquez, César Vidal, Miklos Lukács y tantos otros. Y después le vamos a pedir a Gabriel que nos recomiende algo más, a dónde abrevar para buscar información confiable, ¿no? Información conforme a nuestra cosmovisión. Yo la primera pregunta que haría de esta larga lista que tengo es, ya que vos conocés el tema, estás en temas políticos incluso, que nos puedas aclarar un poquito cómo es el tema, porque hay tanta confusión, y la confusión invade las mentes de los creyentes también. ¿Cómo es el tema de la izquierda, la derecha, la nueva derecha, el conservadurismo, el progresismo socialista? Acláranos un poquito ese espectro, porque hoy con esta batalla semántica que se está dando, no hoy, sino ya hace tiempo, uno de los elementos fundamentales para el debate y para el lavado de cerebro es manipular las palabras. Así que, bueno, acá tenés un temita para ilustrarnos e iluminarnos sobre este tema. No, un gusto, Mariano, charlar con vos también, junto con Fernando, y tocar temas desde un ángulo quizás distinto al que suele escucharse, como vos decías, en otros medios. Hoy los medios están colonizados, absolutamente tomados, y responden a un ideario, responden en su gran mayoría a una plataforma ideológica, filosófica, política, y en un progresismo cultural que es transversal a cualquier programa, a cualquier canal. Antes de poder conceptualizar quizás alguna de esas palabras que vos mencionabas, nosotros, la realidad de Argentina, nosotros venimos viviendo, la gente no sabe nada, el vecino no tiene idea, o en su mayoría, de qué estamos hablando cuando hablamos de progresismo, de qué hablamos cuando hablamos de... Qué difícil hoy es conceptualizar la izquierda, la derecha, el conservadurismo, y entre creyentes más, porque algunos mezclan la posición conservadora en su dimensión teológica, que nada tiene que ver con hablar del conservadurismo desde el plano cultural, que no pasa por lo religioso, pero que de alguna manera los valores que intenta representar surgen, emergen de la tradición judeocristiana, es decir, muchos de esos valores que hoy culturalmente se quieren conservar, por así decirlo, emergen de los valores históricos que nosotros por siglos hemos encontrado en la Biblia. Hoy la gente vive una realidad, y lo real es que hace 40 años, o desde que, no sé, éramos chicos nosotros, desde el inicio de la democracia, venimos con acumulación de desaciertos. Hoy vemos una realidad que está delante de nosotros, que a veces es difícil abstraerse y ponerse a pensar en este tipo de conceptualizaciones. Estaba viendo en esta semana, más del 60% de los chicos en Argentina son pobres. Argentina en los últimos 40 años por primera vez está en el ranking de desnutrición infantil. Todo ese contexto de marginalidad, de pobreza extrema, de gente en la calle, cada vez vemos más gente en la calle. Entonces, ni hablar de la droga y demás. Hoy lo que puedo ver, una cita, una frase ahí que yo repetía y la mencionó Fernando, todo esto que vemos hoy es el producto de una clase dirigente que destruyó a la Argentina y la viene destruyendo. Y ahí hemos tenido gobiernos de CEOs, gobiernos de profesionales, gobiernos de técnicos, gobiernos de una raza, una casta política tradicional. Hemos tenido
gobiernos de científicos ahora, y el hashtag más popularizado es gobiernos de inútiles. Hemos tenido gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de esto, de aquello. La realidad argentina cada vez sigue igual o peor. Argentina viene en una bajada, entonces, pues, conceptualizar izquierda, derecha, hacia dónde. Hoy tenemos una clase dirigente que no importa conceptualmente qué marco ideológico y político tenga, que es una fábrica de pobres. Usan a los pobres. Y en nombre de este Estado presente han convertido al Estado realmente en la caja de la política. Y lo que han generado es lo que se llama en ciencias políticas un Estado fallido. Un Estado que no puede cumplir un propósito básico. A ver, los problemas de los argentinos se repiten, siguen igual, y nadie da respuesta a los problemas que están. Yendo un poco a lo que decías, Mariano, nosotros lo que decimos es que en Argentina está gobernada por dos maquinarias electorales que en forma alternativa tienen una gran ficción de oposición. Parece que hay oposición, pero es una pseudo oposición, parece Titanes en el ring, ¿viste? Es catch. Porque visualmente vos los ves como una gran oposición, pero son funcionales exactamente uno al otro, pero que en el fondo tienen un mismo modelo, Mariano. Vemos todos los satélites políticos que funcionan alrededor, funcionan dentro de una misma lógica. La lógica que tenemos nosotros es distinta. Nosotros no nos categorizamos como partido ni de izquierda ni de derecha. Hoy en el mundo hay una nueva categorización política que divide las aguas en todo el planeta. Y hoy lo que estamos viendo es el anuncio de propuestas políticas que son propuestas más de corte soberanista o propuestas más de corte globalistas. Hoy las propuestas soberanistas, nosotros decimos, los países tienen que tener un modelo de autonomía, un modelo de soberanía para poder proponer su propio proyecto de gobierno. Independientemente de lo que los planes de los organismos globales quieran decir. El soberanismo de alguna manera es una forma de control ciudadano de las decisiones que se toman en ese territorio. En un país con democracia la gente vota por un proyecto y se mantienen las decisiones en el proyecto nacional en manos del poder ciudadano. ¿Por qué? Porque una cosa es que el ciudadano pueda controlar un gobierno que la misma ciudadanía elige, y una cosa distinta es que las decisiones se tomen en organismos internacionales por parte de funcionarios que vos no sabés ni quiénes son ni quién los puso ahí. Entonces, hoy hay una agenda global, precisamente, y donde vos tenés propuestas políticas partidarias alineadas a esa agenda internacional, que cuando llegan al gobierno no tienen un plan soberano, un plan proyecto de gobierno para encontrar soluciones argentinas a los problemas de los argentinos. Lo que tienen es una lista de deberes que hacer, que son los deberes que se vienen repitiendo en una agenda global marcado por organismos internacionales con una serie de pautas y objetivos a implementar. Entonces, hoy, antes de hablar izquierda, derecha, hoy vos tenés algo fácil de entender, propuestas políticas funcionales a ese, dentro de lo cultural, ese gran progresismo cultural autoritario que se viene imponiendo en el mundo y que hace los deberes de acuerdo a esa agenda global, y tenés aquellos pocos países que dicen no, nosotros vamos a determinar nuestro propio plan de gobierno y vamos a conservar los valores que creemos que son mejores para el funcionamiento de un país. Y creo que por ahí viene la cosa, Mariano. No sé si respondí o compliqué. No, sí, es bastante de lo que solemos decir nosotros aquí en el programa. ¿Por qué no nos decís 3 o 4 de los dogmas y de los postulados básicos de esta agenda globalista que nosotros siempre decimos aquí, que es bastante transversal a partidos supuestamente de derecha, de izquierda y de centro,
cuáles son estos dogmas que se buscan imponer globalmente, y que también nos menciones algunos líderes mundiales que han representado un obstáculo para esta agenda. Insisto que nosotros lo hemos dicho también desde este lugar, pero es interesante que lo digas vos como un conocedor profundo del tema y como un creyente también muy reconocido. No, a ver, hay una agenda global que está a la vista y es clara. Hay una agenda global que es clara. No me gusta caer a veces en esas posiciones conspiranoicas que le dan una entidad al tema que digamos, una confabulación que a veces es difícil de sostener. Hay una agenda global que es cierta. Por ejemplo, una de las políticas o parte del plan que se están implementando precisamente es el control de la natalidad, es la reducción de con políticas restrictivas, ¿no? De demografía global. Son políticas neomalthusianas. Cuando yo hablo de propuestas políticas que adhieren a esta agenda global, me estoy refiriendo a los dos frentes mayoritarios, es decir, tanto Cambiemos, que al final fue un continuemos de las políticas del anterior gobierno, porque no cambió nada, en el fondo es lo mismo, digamos, cambia el envase, pero el producto adentro es exactamente el mismo, y este rejunte último, el frente de todos que gobierna solo para algunos, pero que responden al mismo agenda. Los últimos ministros de salud implementaron políticas neomalthusianas, desde el degradado Rubinstein, degradado a secretario, llevó adelante una agenda de aborto, con él debatimos fuertemente dentro y fuera del Congreso, el ministro de Salud militando aborto. Esto es inconcebible, digamos. El aborto no es un tema de salud pública, lo hemos dicho hasta el hartazgo, digamos, es todo lo contrario a la salud, ¿no? Y sin meterme en el tema del aborto en sí, porque si no me entusiasmo y me quedo ahí. Pero digamos, el aborto es otro de las políticas internacionales que están en esa agenda sostenida, auspiciada, solventada por organismos internacionales, es instalar, por supuesto, la ideología de género en todos los planos habidos y por haber. En la dimensión educativa, en el sistema jurídico, en el sistema legal, en la cultura, en el ideario popular. ¿Por qué? Porque si yo logro homosexualizar a la población, si yo logro que este paradigma, esta manera de concebir el mundo, cale naturalmente en la gente, cosa que es contra natura, pero digo que cale naturalmente en el imaginario, ¿no? Yo estoy logrando también ahí un control de la natalidad, es decir, parejas homosexuales no se reproducen. En una relación lésbica, salvo que alguna que opte por la reproducción asistida y estas técnicas modernas de encargar bebés a la carta, digamos, no, salvo caer en eso, generalmente no son prolíficas a la hora de concebir. Entonces, vemos una serie de objetivos claros en una agenda donde tanto los dos frentes mayoritarios que hemos tenido en Argentina han estado alineados en la promoción de políticas de género, tanto en el sistema educativo como implementarlo en todas las carteras y en todos los ministerios. Ley Micaela, donde se dan cursos en nombre de digamos, con la excusa de contrarrestar la violencia, el machismo y la violencia de género. Lo que se hace, ¿quién va a estar en contra de la violencia contra las mujeres? A favor, claro. ¿Quién va a estar a favor? Obviamente, todo el mundo rechaza absolutamente cualquier tipo de violencia, porque la violencia no tiene género. Es decir, uno puede ver un predominio, la violencia es violencia, y le decimos no más violencia. Ahora, en nombre de ciertas banderas se implementan políticas
para precisamente meter el género. Y esto responde a grandes financiaciones donde de alguna manera se auspician campañas electorales. Acá han entrado millones y millones de dólares y está claro, digamos, uno no tiene más que entrar en ciertos portales para ver los millones que han promocionado y financiado la promoción del aborto en la Argentina, ¿no? Y no solo el frente que ganó, sino la pseudo oposición, todos han sido caja digamos, de esa financiación. Entonces uno dice, a ver, frente a esta polarización, frente a esta grieta, obviamente, nosotros venimos diciendo, la grieta es moral, la principal grieta en Argentina es moral. Hay una gran diferencia entre ciudadanos que quieren vivir en un país, nosotros le llamamos normal, con libertad de pensamiento, con libertad de circulación, con libertad para elegir la educación de nuestros hijos, y no caer en ese adoctrinamiento que desdibuja, en una educación alienada de la realidad natural, es decir, una educación que no está sostenida en los más sencillos y simples conceptos científicos. Entonces, hoy vemos una gran confrontación entre un sector de la población que quiere conservar valores de bien, el respeto a la familia, el respeto a la vida desde la concepción, la libertad, el derecho a la propiedad privada, es decir, un sistema de valores que hacen a los países democráticos de la sociedad occidental y cristiana, y por otro lado, un fuerte progresismo cultural que dice, no, esos valores son caducos, no hay realidad natural. La realidad es una construcción social. La realidad, entonces nos ponemos de acuerdo, votamos cualquier barbaridad alienada de la realidad natural y decimos, ¿ves? Es ley, eso hay que respetar. Y esto viene avanzando cada vez más, no solo en todo nuestro continente, en todos los países, sino esto responde, por cierto, a esta agenda global. Sí, me llevaste al tema de la educación. No sé si Fernando quiere comentar algo, no quiero monopolizar las preguntas, pero estoy... No, yo quiero solamente leer algunos mensajes de los oyentes. O sea que tenemos muchos oyentes ya muy tempranito conectados en Facebook, que arrancamos un poquito tarde porque teníamos un problemita. En YouTube sí estamos desde las 8 en punto. En Facebook entramos 8 y 10, 8 y cuarto más o menos. Bueno, Claudio López, desde Lanús, siguiéndonos. Liliana Villarreal, desde Villa Pegüeña, allí en Neuquén. Mario Reyes, desde Lima, allí en el partido de Zárate, dice, muy buenos días hermanos, bendecido sábado para todos. Graciela Orellana, Karina Heikel, Ana María Parmo Fernández desde Córdoba, Ricardo Vázquez sumándose también a la audiencia, Aldo Navarro desde Misiones, Andresito, dice muy buenos días, muy buen programa, mucho para aprender, Dios les bendiga. Gracias Aldo. Gladys Castellano, Guillermo Mulquis de Santiago del Estero. Bueno, Ricardo Vázquez dice, Cambiemos nos destruyó. Ana María Parmo Fernández, desde buen debate el que están teniendo en esta mañana, desde Córdoba, siguiéndolos. Liliana Villarreal, buen día, Dios les bendiga, saludos. Aquí bastante frío en Villa Pegüeña, Neuquén, pero estamos bien. Bueno, Liliana, qué lindo. Jorge Mario Vidán, amén hermanos, buen día, el Señor los bendiga. Lucas Córdoba, Gabriel, un gran guerrero en la lucha contra el aborto y la ideología de género. Gabriel, un valiente. Un saludo grande a Lucas, un fuerte abrazo. Un gran cantante, una voz privilegiada entre todas las voces. Lo hemos tenido varias veces aquí a Lucas. Abrazo grande, Lucas. Álvaro Peirano, Eduardo Lazarte, David Mulqui, dice, qué bueno escucharte, Gabriel querido. ¿Cómo haberlos conocido a vos y a Ceci aún de novios? Un fuerte abrazo
Un fuerte abrazo a David, me conoce de cuando era flaco, David, así que ya hace muchas décadas. Un fuerte abrazo, David. Dice, el Señor abra grandes sendas delante tuyo. Abrazo Amén. para los tres, para Mariano, Fernando y Gabriel. Jorge Di Francesco, Amelia Martínez desde Uruguay, Montevideo. Felipe Chambi nos dice, hola, buenos días, Fernando, un saludo a los invitados y bendiciones. Sergio Balestrero dice, oyéndoles con atención, felicitaciones, Gabriel, por jugarte como lo haces por los valores del reino. Saludos para todos. También Margangione dice, creo que no oramos lo suficiente por nuestro país. Aprovechemos bien el tiempo porque los tiempos son malos. Así es, a veces el mismo pueblo cristiano no sabe a quién votar. No tenemos referencia, porque también dentro del cristianismo, dentro del campo evangélico, también cada uno tiene su opinión, su postura política, pero necesitamos, como decía Sergio Balestrero, defender los valores del reino, como nos y decía Fernando, David. una cosa, en función de una hermana mencionaba el tema de orar, y por supuesto que tenemos que orar, obviamente estamos llamados como cristianos a orar, lo hacemos siempre, pero la pregunta en este tiempo es, aparte de la oración, ¿qué más podemos hacer? Claro. Porque como todas las cosas ocurren, Dios siempre hace su parte, pero nosotros somos responsables de un montón de aspectos en la vida. Entonces, aparte de orar, si yo oro a Dios porque no tengo trabajo y le voy a pedir trabajo, aparte de orar, debo levantarme temprano, bañarme, en el caso de los que se afeitan, salir a buscar, sembrar currículum. Es decir, todo milagro de Dios es la combinación de la mano sobrenatural de Dios operando maravillas más el esfuerzo humano. Es decir, el milagro es teológicamente, cuando se combina la intervención sobrenatural de Dios, pero también el esfuerzo humano. Por lo menos en la Biblia vemos esa combinación en todos los milagros. Algo que le toca hacer a Dios y algo que nos toca hacer a nosotros. En el ámbito político, este es el tema que hay que traer a la reflexión, sobre todo los creyentes, y creo que Mariano lo mencionó en sus primeras palabras. Somos responsables de lo que elegimos. A mí me cuesta enormemente compatibilizar el cristianismo con ciertas propuestas políticas. Y lo digo, yo tengo posición partidaria, soy parte de un espacio, integro-nos y estamos armando una fuerza nueva, una fuerza política en todo el país, obviamente. Pero abstrayéndome de esto, es muy difícil ser cristiano y votar a una coalición de delincuentes que más que tener políticos que encarnan valores, son políticos con prontuario, no tienen currículo. Es más, están, más allá de que hayan sido imputados, algunos con pulsera, condenados, caso Vudú, confirmado por cámara con una pulsera electrónica, milita, y no está en la cárcel porque en el abuso de la pandemia está en la casa y está haciendo política y está dando clases en la universidad, reconocido como profesor. Esta es la Argentina que estamos viviendo. ¿Cómo puedo yo votar un espacio donde la primer bandera de campaña, el primer postulado de campaña que hace un frente es establecer el aborto en el país? A ver, claro que cualquier ciudadano tiene derecho a votar eso, por supuesto, de hecho lo han hecho. Pero ¿dónde quedó el con aborto no te voto del 2018? Fue maravilloso ver, impulsado por las iglesias evangélicas, y por supuesto los hermanos católicos también han estado allí, y cualquier vecino se ha sumado en la defensa de la vida, cientos de miles de argentinos en el obelisco diciéndole sí a la vida, no al aborto, con aborto no te voto. En el 2019 se olvidaron de ese lema, y en el 2019 los valores quedaron enterrados en el bolsillo del pantalón
nadie se acordó de valores y votaron votaron por una propuesta política que responde a una agenda global y que una de las primeras banderas en campaña que dijeron que iban a hacer, la hicieron. Y el primer logro, porque el país se quema, el país está quemado, arde, ¿sí? Al borde de un colapso, ¿sí? Una de las peores crisis en los últimos 40 años de la Argentina. Y sin embargo, el primer logro del presidente es haber obtenido la ley de aborto el mismo día que también el Congreso votó el ajuste a los jubilados. Es decir, por un lado, se votó el ajuste de las jubilaciones, los jubilados cobran por debajo de los índices de inflación, de devaluación del país, y por otro lado, se establece la ley de aborto. Entonces, estamos viviendo momentos decisivos para el presente y para el futuro de nuestro país. Cada vez hay más gente preocupada por la salud, por la economía, por el crecimiento de la pobreza. En salud está absolutamente todo colapsado. Hay pacientes crónicos que los hospitales están dedicados exclusivamente a atender emergencias y a atender todos temas relacionados con el COVID. Hay un mal manejo de la pandemia, una de las peores crisis del actual gobierno, precisamente una de las peores crisis del kirchnerismo, son las peores gestiones pandémicas del mundo, es el desastre que está haciendo en materia de salud. Entonces, creo que hay que decidir y de alguna manera con los valores que tiene el cristianismo, con los valores que tenemos los cristianos, somos responsables de nuestro voto también. Y ese creo que es la reflexión en este tiempo. Por años se ha dicho, el cristiano no sé, la gente que me escribe, tengo muchos seguidores en las redes, me escriben por algunos... tengo algún hermanito que me dice, y pastor, ¿por qué no se dedica a la oración? Sí, ok, oramos, pero aparte de orar, ¿podremos hacer algo? ¿Podremos hacer algo por Argentina? Porque, a ver, frente a este desmadre que estamos viviendo, o hacemos catarsis en redes y tuiteamos y posteamos alguna que otra, o hacemos algo, nos organizamos y presentamos una propuesta positiva, digamos. Es decir, creo que fue don José Bongarrá, se le atribuye esta frase, orando y con el mazo dando. Él siempre estaba con el mameluco, la pala, construyendo la escuela, el templo, trabajando, abriendo centros comunitarios, abriendo anexos en todo el oeste. Hay que orar, pero hay que poner la mano en el arado y hacer algo por nuestra nación. Y don José decía, tomando una frase de San Agustín, en realidad, él decía, tenemos que trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero tenemos que orar sabiendo que todo depende de Dios, ¿no? Tal cual. Claro. Ahora, yo creo que nosotros los creyentes y todas las personas obramos, entre otras cosas, al momento de votar, de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a cómo fue formada nuestra mente. Y bueno, estamos en realidad sometidos todo el tiempo, y sobre todo los adolescentes, los jóvenes, a un sistemático lavado de cerebro a través de todo el sistema educativo, no solamente los medios, que obviamente responden, como vos bien dijiste, Gabriel, a esta agenda global, pero también a través de la educación. Creo que es el elemento privilegiado para lavar las cabezas, ¿no? La pregunta mía es esta. Yo este año voy a cumplir ya 30 años que estoy en la docencia, y siempre en escuelas cristianas. Actualmente trabajo en 4 colegios cristianos. ¿Cómo hacer desde las escuelas cristianas y desde las iglesias para contrarrestar este lavado de cerebro? Yo recuerdo que cuando yo estaba decidiendo qué carrera seguir, estaba entre abogacía y psicología. Y en ese entonces, cuando yo tenía 18 años, 17, la carrera de psicología estaba muy mal vista, porque vas a ir a la facultad y te vas a terminar apartando del Señor. Estaba esa idea en los ancianos de aquella época, que la persona iba a la facultad y se apartaba.
Han transcurrido muchos años, 30, hoy yo he cumplido los 50, y yo veo a mis estudiantes del colegio secundario, algunos los veo tan bien ubicados, tan bien, con valores tan claros, ¿no? Y a veces me admiro yo de la participación de ellos y de su postura, pero digo, ¿qué será de ellos el año que viene? Ahora empiezo como de alguna manera, a entender a esos mayores de aquel entonces con esa genuina preocupación. Yo digo, si vivieran hoy, imagínense, ¿cómo hacer para que el año que viene, que van a la universidad, recibir un sistemático lavado del cerebro en el progresismo de izquierda, desde mi punto de vista, bueno, en todos los dogmas de la agenda globalista, aborto, ideología de género, ecologismo, indigenismo, derecho humanismo, abolicionismo penal, bueno, la lista es larga. ¿Cómo hacer nosotros desde las escuelas cristianas, cuando uno ve en realidad muchas veces directivos de colegios cristianos hablándonos a los docentes en lenguaje inclusivo, por ejemplo, y desde las iglesias? Te cuento una pequeñísima anécdota, va a ser breve. En una oportunidad me invitaron a una reunión de jóvenes en una iglesia, y el tema que me dieron a mí en una iglesia en Villa Tesey, bueno, ya que está, lo menciono a Mario Loero, el pastor de la iglesia, bueno, Fernando lo conoce. Y me sorprendió tan gratamente el tema que me pidieron para una reunión de adolescentes y jóvenes. Me pidieron, ellos estaban tratando todo ese mes o todo el año, no sé, estaban tratando cómo el cristianismo fue influyendo en la cultura, el efecto del cristianismo y a mí me tocó cómo el cristianismo influyó en todo lo que tiene que ver con el cuidado de los pobres o el cuidado de los ancianos, en la valoración de la vida humana. Y yo digo, qué importante, ¿no? ¿Qué visión han tenido en esa congregación? Generalmente uno va a reuniones de jóvenes y es, bueno, guitarreadas, largas, extensas, y después algún mini mensaje que nadie escucha, nadie presta atención y no dice mucho tampoco. Ahora, ¿cómo poder nosotros brindarle a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, las futuras generaciones, una estructura, una protección, una formación en cosmovisión, en valores, para que justamente no sean arrastrados con tanta facilidad por toda esta estructura titánica, armada para lavar el cerebro de las futuras generaciones? Entonces, la pregunta mía sería, ¿qué consejos das a los docentes cristianos, los directivos cristianos de escuelas, y a los liderazgos de las iglesias, sobre todo los liderazgos juveniles, para poder contrarrestar esto? Sí, es fundamental poder ver la influencia que tuvo el cristianismo en otras épocas en y sobre la cultura. Es decir, cómo llevar realmente el impacto y la influencia de los postulados más nobles, que son universales, porque lo que es bueno para mí es bueno para todos, el poder pensar qué es lo bueno, qué es el bien, y el bien con mayúscula, precisamente el bien común. Y eso se traduce en sistemas educativos que de alguna manera son protagonistas de la promoción de esos valores que construyen un mundo mejor. Hoy la educación es todo lo contrario. También igual que vos, Mariano, compartimos esta vocación docente, y más allá de mi ministerio pastoral, el énfasis docente ha estado desde el primer momento. Es decir, egresamos del seminario, al año siguiente ya estábamos sumándonos al staff como profesores ahí en el seminario, y lo seguimos haciendo. Esta área importante de poder formar incluso a los que forman, de poder abrir los ojos. Cuando una sociedad como la nuestra, como la Argentina, donde lamentablemente vemos una profecía en Discépolo con Cambalache escrita de tantos años, y vemos que año a año se reproduce ese tango, digamos. Cuando una sociedad presenta fisuras en la base moral, lo primero que uno señala es el tema educativo. Si nosotros decimos que en Argentina el principal problema que tiene Argentina es moral,
porque, digamos, todos los problemas económicos, de corrupción y demás, tienen que ver con que no tenemos formación moral. Obviamente las iglesias y comunidades religiosas hacen un aporte ahí, pero en el sistema educativo que sostiene un país, debe incluir en su currícula, nosotros tenemos una currícula prescriptiva, es decir, viene de arriba hacia abajo. Los contenidos curriculares están de alguna manera delineados por los cráneos y los teóricos de la educación y se bajan ahí a la realidad áulica a ver qué hombre, qué argentino yo quiero formar en su nivel medio, en la enseñanza primaria. Y nosotros tenemos todo un sistema educativo que es contrario a la familia, que es contrario a obtener un país normal, que es contrario a las bases para la conformación de un país libre, de un sistema republicano. Entonces, uno supone con razón que para formar buenos ciudadanos hace falta un desarrollo educativo pujante, no solo con un hondo contenido humano, sino orientado también a la transmisión de conocimientos científicos, sino también a la preservación de esos valores. En este proceso, donde la educación es fundamental, dos protagonistas importantes, aparte de la escuela, yo creo que es la familia, ¿no? Y poder tener políticas también públicas que reafirmen el sentido de familia y ver la educación de familia. Entonces, yo creo que en estos últimos días se ha demostrado cómo el gran temor que el gobierno tiene a la educación. Porque en el abuso, en el manejo de la pandemia, ¿sí?, han anulado las clases. Provincias que el año pasado no tuvieron clases y se nota muchísimo la desigualdad. Entonces, uno puede ver la importancia que tiene la educación para la formación de los futuros ciudadanos, para la formación del país. Nosotros seguimos trabajando en este sentido incansablemente para estar construyendo este partido. Estamos en una instancia germinal, en la provincia de Buenos Aires está constituido, Juan José Gómez Centurión va a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero en realidad necesitamos un partido que presente una propuesta que organice el país, que le dé orden institucional, que afirme la educación, una educación con valores, una educación libre de ideologías foráneas, de ideologías que someten a otros designios a la población, que logre meterse en cada problemática, ¿no? Entonces, los que entendemos o los que diagnosticamos que este es un modelo de fracaso, con actores políticos que están a ambos lados de la polarización, que uno le pasa la pelota al otro, pero nosotros lo que vemos es que Argentina necesita un proyecto de nación. Vivimos recientemente, unos días, el show de la política confrontada judicializando, Mariano, las clases. Se ha judicializado las clases. Esto es un bochorno, ¿sí? Un berrinche adolescente nos pasó a nosotros los argentinos. Por un lado, el presidente, todos recordarán, suspendiendo por decreto las clases, ¿sí? Porque sigue en esa errada diatriba de con enfrentar o salud o economía. No, ¿por qué no pensamos en ambas cosas? ¿Por qué no pensamos en clases cuidadas? ¿Por qué no pensamos en mantener protocolos que preserven la salud, pero que promuevan la educación? Si lo que hace falta en los argentinos es promover la educación, por favor. Porque si no hay gente pensante, no hay voto eficaz. Si no tenemos gente que pueda proyectar y dimensionar el país que necesitamos, vamos a tener una generación que va a perpetuar y va a seguir perpetuando en la dirigencia a una coalición de delincuentes. Entonces, más allá de que el kirchnerismo tenga sobre sus hombros una de las peores gestiones económicas del mundo,
mundo que no solo logró contener los contagios y las muertes, no solo que destrozó la economía, ahora se la agarraron con la educación. Se decretó el cierre de la escuela. El gobierno de la ciudad tomó un poco de ímpetu, tomó un poco de aire, presentó un amparo, logró esa presencialidad, se logró reanudar, y las madres estaban como hacían esos memes que le ponían el guardapolvo al nene, se lo sacaban, se lo ponen. Bueno, Corte Suprema define la autonomía de la ciudad y la continuidad de las clases. Pero yo voy a otro análisis, Mariano. Fernando, en toda esta confrontación surgió un nuevo actor político, del cual nadie habla. Un nuevo actor político. Padres, madres, familias salieron decididamente a manifestarse en la política educativa de la Argentina. Yo celebro esto. Yo celebro que los padres hayan salido a manifestar. Ya no es la banderita celeste y el pañuelo celeste, viva la vida. Ya no son con mis hijos no te metas. Ahora salieron padres a luchar por escuelas abiertas. Padres que están viendo la importancia, el sentido común, que es necesaria la escuela como institución pública para construir un proyecto de nación. Entonces, hay un nuevo sujeto político que es la familia. Y la familia relacionada con su interés en la educación, manifestándose a favor de las clases presenciales, manifestándose en favor de la libertad de circulación y de la libertad de estudiar. Ahora, ¿cuál fue la respuesta al gobierno? El presidente patético a decir, la rebelión conmigo no, conmigo la rebelión no, cuando suspende las clases. ¿Y la rebelión cuál fue? La rebelión de las mamis. Es decir, no hubo acto tan claro de ver la debilidad de un gobierno frente a madres que estaban pidiendo por la educación de la rebelión de las mamis deja al descubierto una verdadera paliza política, ¿sí? Armadas apenas con un sentido común. Las madres estaban pidiendo por la educación de sus hijos, ¿no? Y armadas con el celular, whatsappeándose, organizándose para ver dónde iban a manifestarse. Entonces, hoy, ojo, que todas estas banderas también las tenemos presentes en nuestro espacio, bregamos por esta educación. La educación es un valor para la construcción de una nación de bien. Necesitamos poner una sólida base educativa. El argentino tiene que entender, los argentinos tienen que entender que el verso del Estado presente, que el Estado nunca saca a la gente de la pobreza. En ningún país del mundo el Estado saca a la gente de la pobreza, sino que toda esa cultura subsidiaria que se tiene puede ser paliativa para un periodo de tiempo corto, para una situación especial. Nosotros tenemos un alto porcentaje de la población dependiendo del Estado, y la verdad que se sale adelante no con el subsidio del Estado, se sale adelante creando condiciones de trabajo, incentivando en la cultura del trabajo, en el esfuerzo y por supuesto en algo que este gobierno denostó, que es la meritocracia. Es el mérito, es el sacrificio, es el trabajo, es levantarme. Ayer, hago un paréntesis, ayer me encuentro con un posteo de una chica en Twitter que es una piba que postea tablas de madera artesanales, tablita para el asado, para la picada, y dice, mi abuelo está pasando una mala situación económica. Dice, y si le compran estas tablitas de madera, una taza para comer el asado, están ayudando a mi abuelo. Le mando un mensajito, porque estaban buenísimas, ¿no? Estaba muy buena. Le mando un mensajito, le digo, mira, te felicito. Número uno como nieta,
por ayudar al abuelo con estas tecnologías, con las redes, a vender su. Por otro lado, felicito a tu abuelo porque aún como jubilado tiene el emprendimiento de ayudar a su jubilación, no golpeando para pedir más, sino con un emprendimiento positivo para sumar un mango a la olla popular. Y por otro lado le digo, decime cómo hay que hacer para comprar esa tablita. Es decir, son mentalidades, ¿no? Son mentalidades. Por un lado, la mentalidad de vivir del Estado, y por otro lado, la mentalidad de poder servir a un país para que el país se desarrolle, y de qué manera yo puedo aportar y no recibir, ¿no? Y eso tiene que ver con la educación, Mariano. Es fundamental en este tiempo tomar conciencia de que tenemos que reformular qué proyecto de país tenemos. Así hemos caído y estamos cayendo cada vez más. Uno puede recordar cuando nosotros éramos chicos y aún antes, sin irnos más atrás, Argentina, hubo un momento que el Producto Bruto Interno de Argentina era comparado a cualquier país, primer país de Europa, estoy hablando principio del siglo pasado, ¿sí? Hemos venido en el granero del mundo, es Argentina productiva, exportadora, generadora de empleo. La gente venía de otras latitudes para venir a vivir porque Argentina era un país era un país prometedor. En un tiempo hemos caído de tal manera que nuestro Producto Bruto Interno era comparado a cualquier otro Producto Bruto Interno de los países vecinos. Hoy, salvo Venezuela, después de Venezuela, Argentina es un fenómeno mundial. Argentina hoy tiene un Producto Bruto Interno comparado a cualquier país del sur de África. Estamos africanizándonos. Y esto hay que verlo, esto hay que tomar conciencia. Entonces, si la gente no recibe educación y no tenemos esta base, vamos a seguir generando dependencia, vamos a seguir fabricando pobres y Argentina va a seguir enterrada, siendo cautiva y siendo víctima de una casta política dirigente que lo único que hace es solucionar sus problemas económicos, pero no la economía de la patria. Claro, ahora más allá, disculpame Fernando que agrego esto, más allá de que mucha gente ha sido consciente de la importancia de que los chicos vayan al colegio y que las escuelas estén abiertas, tal vez no hay tanta conciencia en el sentido de qué es lo que se enseña ahí en esos colegios, ¿no? Porque alguna familia podrá pensar para mandarlos a un colegio donde son sistemáticamente adoctrinados, donde se les enseña una historia falsa, una deformación de la historia, donde se les enseña toda una serie de ideologías perniciosas en todo sentido, mejor que no vayan al colegio. Ahora, somos conscientes realmente, más allá de la importancia de ir al colegio, la importancia de poner en cuestión y tratar de contrarrestar, como decíamos, eso que los chicos van a recibir ahí al colegio, a ser adoctrinados. La pregunta mía era cómo hacer desde las escuelas cristianas o desde las iglesias para poder contrarrestar esos contenidos. Brevemente así, ¿qué consejos les darías a los líderes de jóvenes, a los pastores de las iglesias, a los directivos, a los docentes cristianos, que a veces se ven obligados a enseñar ciertos contenidos y a todas luces no tienen asidero ni científico, ni tampoco son acordes a la cosmovisión cristiana? Y a esas familias también, que muchas veces en las charlas que he dado sobre ideología de género, siempre surge la pregunta: mi hijo va a un colegio del Estado y está recibiendo obligatoriamente la ESI, que no es otra cosa, no es ni educación, ni sexual, ni integral, es un adoctrinamiento para pervertir a las futuras generaciones. ¿Cómo hacemos frente a eso? Yo más que, Mariano, un consejo, es una opinión personal y cada uno la tomará o no, ¿sí? Yo soy objetor de conciencia. Objetor es una rebelión a una ley que obliga. La objeción de hacer uso de mi libertad de pensamiento, que sea legal no quiere decir que sea moral.
La ley votada de aborto obliga a los docentes en el colegio ahora, este año, a enseñar que el aborto es un derecho. Y prescribe precisamente enseñar que el aborto es un derecho. Yo soy objetor, Mariano, es decir, y aún como docente también, yo no puedo estar presentando como contenido curricular algo que es falso, algo que es mentira, algo que está alienado del sentido común, ¿sí? Clarín tituló en esta semana el primer hombre que da luz. No, a ver, Clarín, los hombres no dan a luz. Biológicamente no tienen la facultad de poder engendrar, Clarín, ¿me comprendés? Podrá ser tapa de... es decir, la barba de ese hombre, que en realidad es una mujer, sostener la barba de la mujer no sale caro a los argentinos. Pero es ley en la Argentina. Si con nuestros impuestos, ahora está de moda la barba en la mujer, con nuestros impuestos pagamos los tratamientos de conversión hormonal. Entonces, fenotípicamente tiene apariencia de hombre, pero hay que llamar a las cosas como son. No es un hombre, es una mujer barbuda. ¿Sí? Antes se la veía en otro, ahora es más común, es una mujer barbuda. Entonces, el hombre vestido de mujer no es una mujer, es un hombre vestido de mujer, hay que llamar a las cosas como son. Y en la educación, los docentes tienen que tener la valentía en este tiempo, la osadía, el coraje, el denuedo de enseñar lo que corresponde. Que sea legal no quiere decir que sea moral. Y en ese sentido soy objetor. ¿Qué es la objeción? Es una rebelión de conciencia. Tengo que arrancar una clase ahora en 3 minutos, pero 3 minutos, sí. me despido con este ejemplo bíblico, Mariano. Daniel, hubo una ley que obligaba a arrodillarse, hubo una ley que estaba obligando a proceder a la idolatría y arrodillarse frente a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué hizo Daniel? Fue a su casa, no siguió el consejo del Evangelio de Jesús, cerrada la puerta, ora en lo secreto. No, abrió las ventanas y se arrodilló con las ventanas abiertas para que los demás vean que él estaba arrodillándose delante del Dios invisible, delante del Dios que no era la estatua, y que lo vean. ¿Qué hizo? Rebelión civil. Entonces, creo que frente a esto, algún hermanito me dice, pastor, ¿qué hacemos con Romanos 13? Hay que someterse a las autoridades, por favor, exégesis bíblica. Hay que someterse a las autoridades en tanto y en cuanto no hayan leyes que sean contrarias a Dios. El sometimiento a las autoridades no es acrítico. El sometimiento a las autoridades no quiere decir que yo dejo mi cerebro colgado en la puerta de mi casa. Es decir, cuando yo me someto a las autoridades lo hago, pero como decía el Señor, ¿no? Primero darle a Dios lo que es de Dios y después a los hombres. Primero está la ley de Dios y después, o la ley moral, y después las leyes humanas. Hoy tenemos leyes coercitivas que obligan a barbaridades. Hoy tenemos leyes coercitivas que son contrarias a los valores del Evangelio, en el plano educativo y en el plano civil. Creo que los docentes cristianos producen y crean una realidad áulica. Ellos son responsables de los contenidos dentro del aula, más allá de los contenidos que prescriba el Ministerio de Educación Nacional. De esa realidad son responsables. Y yo quiero dormir tranquilo y yo quiero estar en paz con Dios y en paz con mi conciencia. Allí yo voy a estar transmitiendo valores. Gaby, gracias por esta hora, gracias por estar con nosotros, por compartir tu pensamiento, por todo lo que haces, por salir a la calle, en cada manifestación, en cada marcha, por hacer política y transmitir los valores del reino. En otra oportunidad vas a venir aquí al estudio de la radio y vamos a hacer radio desde el estudio cuando quieras. Ponemos una con fecha. Mucho gusto, Fernando. Muchas gracias. Mariano, muchas gracias por esta charla, por este espacio, y adelante también en propagar programas como estos que nos ayudan a pensar, nos ayudan a informar y nos ayudan precisamente a forjar esos valores que queremos lograr como argentinos.
Bueno, Gaby, Dios te bendiga. Gracias, Gabriel. Hasta la próxima. Nos vemos. Bueno, Gabriel Ballerini, en esta primera hora del Otro Enfoque. Tenemos un montón de mensajes, después Gaby lo va a escuchar. Gaby tiene ahora 6 horas por delante de clase. Está dando clase, está dando un seminario, por eso se tiene que ir en este momento. Ahora